Bienvenido, bienvenida a este video para el canal. Hoy voy a hablar de algo bien interesante. Todos los videos de este canal están conectados a lo mismo, a la reconexión con el ser divino, a la comprensión de cómo es la naturaleza divina y cómo conectar con esa naturaleza, con nuestra verdadera naturaleza en el mundo actual. Y hoy el mensaje tiene que ver con eso. Hay ciertos puntos de los que voy a ir hablando, entre ellos la esencia divina del ser humano, el gran bloqueo que no permite que la mayoría de los seres humanos lo experimenten, la conexión con la fuente, y también quiero hablar de si realmente lo que vivimos en este planeta es realmente eso que se llama Matrix es una ilusión, es un juego o si es verdadero. Así que vamos por partes. Vamos a hablar primero de la esencia divina del ser humano. La esencia divina de nuestro ser, porque humano es solo acá. Pero hay que entender que nuestra esencia es gigante. Nuestra verdadera esencia, nuestra conciencia, es mucho más grande de lo que pensamos. Y es mucho más omniabarcante de lo que pensamos o de lo que podríamos imaginar. Incluso aun cuando lo sabemos, es muy difícil comprender verdaderamente lo que nuestra naturaleza es y el poder que esa naturaleza tiene cuando está bien calibrada y alineada a su eje divino, porque no es que somos una naturaleza gigante con un gran poder que se puede manifestar en todo momento. Solo se puede manifestar este gran poder del cual voy a hablar cuando está alineado a su fuente, a su eje divino. Por eso los humanos que en este planeta han estado tanto tiempo desalineados del eje divino, somos tan minúsculos y creemos que lo minúsculo, que lo terrenal, que las posesiones son poder, cuando en realidad eso es lo mismo que un grano de arena en la playa. Ni siquiera el agua, ni siquiera una gota de agua, un grano de arena en la playa con el mar, con el sol. Eso es lo que el ser humano es en relación a lo que su naturaleza es. Y cuando digo naturaleza, no me refiero a, sí, ya sé, soy parte de Dios. Me refiero a las capacidades y al verdadero poder creador y co-creador que tenemos, a la capacidad de hacer cosas que realmente para la persona promedio no creería en su mente que fueran reales. Así que vamos a hablar de esa esencia. Para entender nuestra verdadera esencia hay que entender que nuestra esencia es omniabarcante y atemporal. Es decir, nuestro ser divino no vive en el tiempo, lo único que puede estar atrapado en el tiempo es y eso sí es una ilusión, la ilusión o la entidad del tiempo es lo que nos hace creer que esto es real es el apego a los sentidos físicos como una muestra de verdad. Es decir, creer que lo que nuestros sentidos físicos perciben está conectado a lo que verdaderamente es lo que nos ata al tiempo, porque nos ata a la desintegración, al cambio, a los hechos. Pero la verdadera naturaleza del ser humano es eterna, es atemporal, es omniabarcante. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que tu ser humano piensa en mañana tengo que hacer tal cosa y tengo que resolver esto y lo otro y si sale y si no sale, el ser divino que tiene una capacidad de contemplación, sos vos en otro plano, una capacidad de contemplación que está fuera del espacio-tiempo, ya conoce el camino y ya sabe todo lo que va a pasar, lo que no va a pasar, lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. El problema es que nuestra
esencia la atamos tanto a lo humano, a lo material, a lo que no es verdadero, que muchas personas, si no la gran mayoría, están atadas a esta prisión de los sentidos, a creer que lo que veo, lo que escucho, lo que las noticias dicen, las cosas que veo que pasan son verdaderas. Y no entender que realmente, si bien eso son cosas que suceden, cuando uno desata el verdadero poder que hay en uno mismo, ninguna de esas cosas terrenales tiene poder alguno frente a nuestra verdadera esencia. Y ha habido muchos ejemplos históricos de algunos seres que han logrado expresar parte o gran parte de ese poder. Y que hasta el día de hoy las personas no lo creen, no lo saben explicar, no saben ni por dónde arrancar. Pero tiene que ver con esa conexión con el eje divino. Parte de esos dones y la parte más, vamos a decir, más pequeña, pero que ya estamos en contacto en la medida que la humanidad va evolucionando, tiene que ver con la visión más allá de los ojos físicos, ver cosas antes que sucedan, ver cosas que no están sucediendo en este lugar, tener una conexión con el campo de información que permite recibir ciertas cuestiones que para el humano sería imposible, porque si su humano no tiene un libro y no tiene algo físico que le dé esa información, sería imposible. En realidad nosotros somos como una antena Wi-Fi, entonces si esa antena está bien calibrada al eje divino, la información que llega siempre es la que tiene que llegar y es perfecta. Hay un gran problema y es que gran parte de la humanidad quiere ya manifestar eso de la antena Wi-Fi, pero ni siquiera sabe lo que es el eje divino ni cómo conectar. Entonces su antenita de pronto, lejos de conectarlo con una verdad y con su esencia, lo desconecta de esa verdad y de esa esencia. Y es mucho más importante la alineación del eje divino que el deseo de hacer uso de lo que esa alineación va a traer. Pero hay que entender que nuestra esencia es muy grande y que tenemos capacidades que se van desenvolviendo naturalmente cuando conectamos con el eje divino y que tenemos percepciones, capacidades, poderes que para nuestra parte humana, la parte que se basa en los sentidos y en las creencias, puede sonar descabellado. Pero cuando uno conecta con el verdadero eje divino, se da cuenta que lo descabellado era vivir de la forma que vivíamos cuando estábamos ajenos a estas verdades. Eso nos lleva al segundo paso, que es el gran reto que todo ser que quiere desarrollar y desenvolver su naturaleza divina, su esencia divina, en esta vida, en esta tierra, el gran reto que se le presenta, que es el proceso de desprogramación. Todos saben que el mundo está en gran medida caótico, que hay muchas cosas pasando, que este es un planeta que está en un llamado de auxilio. Y aunque en los últimos 70 años la luz del mundo ha aumentado más de 10 veces, es decir, desde el año 50 hasta ahora, la luz que entra al mundo y la luz que hay dentro de este planeta ha aumentado más de 10 veces, aún así sigue siendo un grito de auxilio, aún así hay mucho por hacer. Y toda persona, no importa el ser que pueda llegar a ser, no importa los poderes que tenga, todo ser que encarna en este planeta está regido por las mismas leyes divinas y tiene que desenvolverse bajo las estructuras creadas humanas, que pueden o no responder a lo divino, y la mayoría no solo no responde, sino que es inversa. Y acá es donde entra el gran proceso de desprogramación, porque uno crece, te meten las 1000 historias, los 1000 programas de que esto es así, de que esto es asá, de que Dios es esto, de que Dios es aquello, de que Dios existe, de que Dios no existe, de que tenés un nombre, que tenés una nacionalidad, que esto es verdadero, que esto no. Y uno va absorbiendo todo eso, y ese instrumento que tenemos, que debería ser un receptáculo, los maestros ascendidos lo enseñan como un cáliz es una copa,
y una copa está hecha para recibir, es la mente la cual, lejos de recibir y lejos de recibir desde la fuente pura, la mayor parte de las mentes están creando, están haciendo lo opuesto a ser un cáliz. Están llenas de su propia información discordante, desconectada del eje divino y emanando creaciones y pensamientos completamente alejados de su naturaleza. Entonces el proceso de dejar de hacer eso y comer y reconvertirse en una copa, en un grial conectada y recibiendo desde la fuente ilimitada del eje divino, desde Dios y sus mensajeros, es un proceso que requiere una gran desprogramación, porque uno tiene que aceptar primero que todo lo que se crió en este mundo, viendo que era, no es, tiene que aprender a escuchar el corazón para ir recibiendo las señales para entender qué es lo que uno realmente es. Tiene que aprender a desarrollar las prácticas o técnicas que hagan que esa fuente que está en nuestros corazones comience a tomar espacio y comience cada vez esa pequeña voz a ser más audible. Y tiene que tener la fortaleza para que las voces ruidosas del exterior, inclusive la de la propia mente y los propios sentimientos, dejen de tener poder sobre nuestra conciencia. Y ese proceso de desprogramación y reprogramación en alineación al eje divino es un trabajo vital, un trabajo el cual sin ese trabajo uno ni siquiera comienza el proceso de desarrollo evolutivo real. Literalmente podemos ser seres muy poderosos, de hecho hasta el ser más desagradable que uno ve en la calle puede ser un ser de luz súper poderoso y con una misión inmensa, y aún así no logra manifestarlo, porque cuando esa semilla cayó en la tierra no logró germinar, no logró expandirse y reconectar con su eje divino, sino que se alimentó de las creaciones humanas separadas del eje divino, y fue tanto lo que le dio el poder a eso que no logró recordar y no logró reconectar. Por eso es que es muy importante amar a los hermanos, amar a aquellos que vemos, aun cuando son desagradables, aun cuando hacen cosas nefastas, porque realmente no saben lo que hacen. Si lo supieran no lo harían, no podrían. Y eso es lo que es ser consciente de la luz realmente. Pero bueno, esto nos lleva al tercer punto, que es la conexión con la fuente, con el eje divino. Y acá hay 1000 formas, pero hay que entender una sola cosa, y esa verdad una es la que abre todas las puertas, y es que Dios, la fuente, el eje divino, tu naturaleza, no está acá, no está acá, no está acá. Está dentro del corazón. Y la única forma, no importa las técnicas, el camino, la escuela a la que sigas, a quien sigas, la única forma de que eso se desenvuelva y se expanda en tu mundo y se vuelva tangible, tu verdadera naturaleza, es a través de darle atención a esto que tenés acá, al corazón físico y a lo que está dentro, a lo que está anclado dentro, a la llama insustenta, al fuego sagrado, al Cristo, al receptáculo del yo superior, a la chispa de Dios, y está en el corazón. Si uno no está dispuesto a darle atención a eso, pero sí está dispuesto a darle atención a las noticias, a las distracciones, va a ser imposible reconectar con su verdadera esencia, va a ser imposible desenvolver los poderes que están esperando que utilices, que te pertenecen, que son tu herencia divina. Bien, pasando la página, vamos a hablar de esta otra pregunta que es muy importante. ¿Qué es la Matrix? ¿Es esto una Matrix? ¿Es esto un juego? ¿Es real? ¿Qué es esto? Muchas personas han tomado la postura de decir, esto es un juego y voy a jugar y lo que sea. Y acá hay algo bien importante, y es que sí,
hay cosas muy importantes pasando y si uno las toma con demasiada sobriedad, va a ser muy difícil evolucionar porque la evolución requiere felicidad, la luz es felicidad, la voluntad de Dios, el eje divino es felicidad, es luz, es pureza, es bondad, es amor y felicidad principalmente. ¿Y qué sucede? Que si no logro conectar con eso, no conecto con mi esencia y no conecto con el camino verdadero. Pero no es un juego. Lo que sucede acá no es un juego. No es que cuando termina y muero se reinicia o desaparezco. Lo que sucede y lo que haces hoy en el presente es verdadero, tiene un impacto mucho más grande de lo que crees, tiene un impacto mucho más poderoso de lo que podés imaginar. Y tomarlo como que es solo un juego y sacarle el peso de decir, voy a jugar y no importa que pasen los años y yo voy a seguir haciendo lo que me plazca, tiene consecuencias verdaderas. Cuando uno deja este plano y va al ámbito intermedio, después del cambio llamado muerte, muchas de las almas que dejan el cuerpo pasan un proceso de amargura tremendo al ver todas las oportunidades que tuvieron de hacer lo que realmente tenían que hacer y estar distraídos o estar enceguecidos o estar en búsquedas de cosas que al fin y al cabo cuando uno muere se da cuenta que no tenían la menor importancia. Entonces no es un juego. ¿Y esto es una Matrix? Sí, pero hay que entender que lo que llamamos Matrix es una forma de percibir la realidad que está alejada de Dios, que no responde a Dios. Y sí, es una Matrix vivir bajo el sistema creado por el hombre alejado de Dios, pero también es una Matrix creerme que soy espiritual y mejor que los demás. También es una Matrix creer que un político me va a salvar. También es una Matrix creer que todo lo que sea una creencia, que no sea un designio directo, que no esté en alineación directa al eje divino y a Dios, es una Matrix, porque una Matrix es una estructura que no es verdadera. Inclusive este cuerpo físico, hay algo verdadero actuando a través de él, pero el cuerpo físico no es verdadero, no es la verdad. Cuando uno muere, el cuerpo no importa, deja de importar lo que consideramos agradable, desagradable, bueno, malo, lindo, feo, no importa. Entonces solo se le puede dar un grado de importancia a aquello que se alinea a la verdad y el proceso de descubrirlo es lo importante. Yo recuerdo y he visto muchos seres atravesar este proceso, de que descubren que, no sé, que las películas te meten ideas en la mente, de que los políticos realmente no quieren ayudar al pueblo, de que hay cosas atroces pasando y creen que eso es salir de la Matrix. Salí de la Matrix porque vi que eso sucede. Eso no es salir de la Matrix. Eso es poder ver una parte de la creación humana que está dentro de una parte de la Matrix. Y aún si te enojas con eso y si te afecta, ni siquiera aunque lo veas no saliste, porque aún así estás dentro de esa creación humana aportando tu energía, ya sea porque te enojas con ello y protestás, ya sea porque te deprimís por ver esas cosas que suceden, o ya sea porque te aislás y decís no voy a aportar nada y me aíslo, porque recordá que como semilla que venís a trabajar, venís a traer luz a donde no la hay, no venís a descubrir que sos luz y por eso me aíslo y soy superior que los demás, sino que venís a traer eso que tenés al mundo, descubrir eso que tenés, desenvolver eso que tenés y compartirlo. Bien. Pero sí es real y lo que hacemos tiene un impacto muy fuerte, muy verdadero, muy grande y que quizás no lo veas hoy, ni aún las pequeñas acciones, ni aún los pequeños movimientos o peldaños que tu espíritu logra desenvolver a través de este plano, pero un día lo vas a ver y vas a ver que era verdadero y vas a decir gracias por haber hecho esto.
Y espero que no te toque estar del lado de sentir remordimiento por lo que hubieras podido hacer, de lo que verdaderamente es verdadero y es importante, que es el servicio a la luz. Y sí, obviamente es peligroso creer que es un juego si eso te aleja de la verdad. Es bueno si para vos verlo como un juego implica ser feliz en el proceso. Pero hay que entender que los que juegan son niños. Y si bien nosotros tenemos un niño, y está bueno expresarlo, esa parte de pureza, esa parte de inocencia, esa parte juguetona, esa parte... la idea de que nuestro ser divino se exprese y de que esa llama que está ahí se abra es lograr la adultez espiritual, dejar de ser un niño espiritual, dejar de estar muerto en vida primero, dejar de ser un niño espiritual y convertirse en un adulto y lograr la maestría espiritual acá en la tierra, bajo estas leyes, y a través de estas estructuras. Entonces, es eso. Y lo último que voy a decir es que desenvolver estos poderes, desenvolver tu verdadera naturaleza, es un trabajo de minería espiritual. Y este concepto me encanta porque significa que como todo minero, todos los días excava un poquito y todos los días avanza un poquito, hacia adentro, hacia arriba y hacia afuera. Y la verdadera evolución es progresiva y debe ser constante. Nada que sea verdadero en términos de evolución espiritual se da de un día para el otro y nada que sea verdadero se sostiene solo porque alcancé a conocer una parte de la verdad. La verdadera evolución espiritual se da porque me consagro todos los días a buscar esa verdad espiritual y todos los días hacer el mayor uso posible de esa verdad espiritual que recibí, que conocí, que sentí, que vi, que recordé en mi corazón, que fue tan claro para mí, todos los días aplicarlo. Ese es el verdadero trabajo de minería espiritual y es lo que va a hacer que tus poderes se desenvuelvan. Siempre recordá esa palabra, desenvolver, porque están ahí, están esperando ser utilizados, pero tu conciencia tiene que estar preparada para hacerlo. Bien, y esto requiere de comprender lo que es la fe, saber en qué estoy poniendo mi fe y dónde debería, descubrir el verdadero amor, hacer uso del amor, descubrir la llama de la iluminación, de la sabiduría y hacer un trabajo para discernir qué es la verdadera sabiduría. La sabiduría no es el conocimiento, sino que es la capacidad de ver la verdad y la capacidad de utilizar la verdad en los momentos necesarios. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y te mando un saludo.